La Casa de los Dibujos es definitivamente una de esas series animadas para adultos que hoy en día simplemente no se volvería a replicar, ya que debido a su alto contenido explícito, atrevido, vulgar e irreverente que para su tiempo llegaría a funcionar a su extraño modo, ganaría un estatus de culto que la volverían querida por muchos, y para otros no tanto, siendo algo que hasta el día de hoy sigue estando vigente de vez en cuando, ya que aún a pesar de su corta duración, nos dejó ciertas cosas y datos curiosos que probablemente no sabías o recordabas de ella si la llegaste a ver en algún momento, los cuales han llegado a ser recompilados en formato de iceberg de 8 niveles, creados por el usuario del grupo de Facebook de la Sociedad Oculta del Iceberg, llamado Raciel SJ, ya que debido a que soy medianamente aficionado a esta serie, ¿y por qué? ¡Quiero visitas, chingada madre! Sin más bla bla bla, comencemos con este video genérico. El doblaje es indiscutiblemente la verdadera razón por la cual por lo menos aquí en Latinoamérica, la serie ha llegado a ser muchísimo más recordada que en su país de origen, debido a que no solamente tenía un gran elenco de actores de doblaje tanto en principales como en secundarios, sino por otros factores como su buena adaptación, actuación superior a la original en ocasiones, No te estaba viendo a ti, etc. La Itlila es una canción que fue hecha por Werner Kautz, la cual en la parte en donde se oye un silbido, fue utilizada en la serie en algunos momentos chistosos de la misma, como cuando Mueble o algo se despierta mal, Desde el momento que desperté, supe que iba a estar jodido. o Capitanazo comprando armas de una expendedora. Sí, voy a tener más armas y municiones que todo el ejército nazi. La serie cuenta con múltiples cameos y referencias a otros personajes de la cultura pop a modo de parodia, y que gracias a la magia del doblaje, también llegan a tener sus voces originales. Las muertes son un pan de cada día en esta serie, ya que comúnmente los personajes tanto principales como secundarios, pueden llegar a morir o revivir a su antojo, pero que en el cast principal, personajes como Capitanazo, tuvo 5 muertes, Puerquísimo 8, Morocha 10, Mueble 10, Clara 13, Lim Lim 18, Lulu 21, y Zander con la increíble cantidad de 8, 293, 282 muertes, y que si eso les parece exagerado, según esta página, la otra cantidad en general tanto vistas como no vistas en toda la serie, sería de 446, 151, 622 muertes, y eso sin llegar a contar las que no están especificadas. No hace falta mucha ciencia para explicar esto, ya que la cantidad de memes que han salido de la serie, incluso de frases que jamás salieron de la misma, es bastante, en su mayoría, por no decir todos siendo latinos, ya que en su versión original, ni creo que existan y hayan trascendido hasta aquí, siendo otra prueba de cómo su doblaje, realmente impactó más acá que en su país de origen. Los familiares de los personajes principales no son algo que se ha llegado a tocar muy a menudo en la serie, pero sí hemos llegado a ver algunos como los padres de Capitanazo, los de Mueble o algo, los de Zander, los de Morocha a Morocha, el padre de Lim Lim, el padre de Clara, y al posiblemente padre de Lulu, que aparece muerto en la pila de los demás parientes de los personajes en el episodio de Monstruos y Griegos. Esto es porque en el último episodio de la serie se hacen muchas referencias a lo que sería su cancelación, cuando realmente en la fecha en que este episodio se produjo en el marzo del 2007, no se tenía ni idea del futuro de la misma, porque a finales del 2006, a mediados de la primera mitad de la tercera temporada, Comedy Central no ordenaría una cuarta, y aun cuando este episodio se emitió, su cancelación no había sido confirmada, hasta que en el 20 de marzo del 2008, de parte de la actriz de voz original de la princesa Clara y Lulu de cartón, Tara Strong, confirmaría la lamentable cancelación, siendo la primera en enterarse, ya que ni siquiera a los creadores se les había informado de esto. La edad de los personajes es algo desordenada dependiendo de ciertos episodios, al menos en 4, como Capitanazo, que en su primera aparición se revela que tiene 28 años, pero en el episodio del pacto matrimonial de Capitanazo, él tiene 30 años, Mueble o algo, a pesar de que a manera de broma, en el episodio el único en el que hay un cambio de trama, se indica de que su nacimiento fue en el año 5753, y técnicamente tendría muchísimos años de edad, en realidad si es que se basa en el calendario hebreo, en realidad sería solamente entre 1992 y 93, indicando de que Mueble tendría 13 años de edad. Lulu de cartón en su primera aparición se confirmaba que tenía 22 años al inicio, pero en el episodio del Alzheimer que termina bien, se le considera que tiene unos 86 años, y en el episodio de la argolla pezonera, Lim Lim tiene 3 años, pero que al ser de la especie de monstruo de batalla que él mismo confirma en el episodio, tiene 21, y los demás personajes tienen edades normales. El japoneano es el idioma incomprensible inventado, el cual Lim Lim habla, que es una especie de combinación
entre el japonés e inglés roto. La serie llegó a contar con al menos 5 juegos Flash oficiales para la página de Comedy Central, el primero siendo Socket, el cual era un juego de disparos en primera persona, en el que puedes elegir a un personaje de la serie para empapar a los demás que se van escondiendo en diferentes partes de la casa, para eliminarlos y poder ganar. El segundo, llamado Cavity Search, el jugador elige a algún personaje de la serie para poder hacerle un procedimiento quirúrgico en un tiempo limitado para quitarle algo que tenga adentro de su cuerpo, sin tocar sus cavidades internas. El tercero, llamado Drawn Together Investigation, con la historia de que alguien anda gastando bromas a todos en la casa y se busca al culpable. Se trata de memorizar cartas que coincidan con la imagen de algún personaje de la serie por tablero, y cuando este se despeje, se quitará a un personaje de la lista de sospechosos, y cuando 7 de los personajes se quiten, habrá un tablero final para atrapar al culpable. El cuarto juego, llamado Get Drawn, se trataba de que podías crear tus propias tiras cómicas usando personajes, diálogos e imágenes de la serie, y que en cuanto al último y quinto juego, lo hablaremos más adelante. Algo que es bastante obvio es que los personajes principales son parodias e inspiraciones a otros de sus respectivos géneros. Los factores por los cuales la serie fue cancelada fueron debido a los altos costos de producción para hacerla, ya que como su animación se hacía de manera tradicional, sus ganancias disminuían, a pesar del buen rating inicial, y que junto a las denuncias de parte de la gente que la consideraba muy ofensiva, y los bajos índices de audiencia en sus últimos episodios, son las causas que darían a su cancelación. Mientras que Gerardo Reyero adora a Capitanazo, y es considerado como su personaje animado favorito, al decir cosas que normalmente no diría. Tú sigue mamándome el pito y no contestes el teléfono. Síguele, papacito. Con Arturo Mercado es todo lo contrario, ya que al ser un actor de doblaje bastante viejo, que normalmente dobla a personajes infantiles, y que lo pongan a doblar a un personaje tan insano como lo es Mueble en su carrera, ¡No quiero morir, ¡No quiero morir! es algo que lo ha hecho decir en ciertas entrevistas como una vergüenza. Y me llamaron para hacer Mueble o algo, me dio como vergüenza y todo, y me sigue dando vergüenza. Pero que al final lo tenía que hacer como el profesional que es, y se puede ver como tampoco es que lo odie realmente, ya que ha interactuado recientemente con otros actores de doblaje con cosas como estas. Sí, Mueble. Pero que si hablaremos de alguien que se la pasó mal en el doblaje, esa sería Evelyn Solares, la voz de Lulú, quien al ser una anciana bastante dulce y religiosa, rumores por ahí dicen de que solía rezar o pedir disculpas después de las tomas blasfémicas que decía al doblar a Lulú. Definitivamente puedo ser. Y que por cierto, que en paz descanse su hijo Miguel Ángel Guiliacha, que participó como la voz de Lord Ashraf y de Popeye en esta serie, y como ella fue la responsable de inducirlo en el doblaje desde joven. En 2003, la serie tuvo un piloto hecho en Flash, que duraba alrededor de 4 minutos, con múltiples diferencias notables a la versión final, que fue proyectado en los estudios de Comedy Central en algún momento antes del octubre de ese mismo año, siendo aceptado por la ejecutiva de programación de Comedy Central de ese entonces, Lauren Corrao, el cual, dicho piloto durante años, se ha mantenido inédito para el público, y que las únicas pruebas de su existencia, son 7 segundos mudos que fueron sacados del DVD del detrás de escenas de la película de la serie, y una captura de pantalla en baja calidad del piloto, que hasta el día de hoy, se considera como lost media parcialmente encontrada, o no disponible al público, ya que debido que ni a los creadores les gustaba por cómo se veía, es más que probable que sigamos sin mirarlo por un buen rato. La serie, al tener tanto contenido explícito y fuerte, que sean censuradas muchas cosas para su transmisión televisiva, no es algo de que sorprenderse, pero existen las versiones oficiales para DVD de los episodios de la serie, sin censura, con escenas extendidas y alteradas, que fueron cortadas de la versión de TV, etc. En el 20 de abril de 2010, se lanzó una película directa para DVD de la serie, que ocurre después de que la serie haya sido cancelada, y todos los personajes descubren de que son solo copias no reales de otros personajes, como la princesa Clara, y de que un robot llamado Israel junto con el que los canceló, los tratará de destruir, y tendrán que conseguir un punto para volverlos al aire, una trama que si bien era interesante, por desgracia, termina como un completo potencial desperdiciado, ya que comparada a la serie original, se sobrepasa con los chistes vulgares, sexuales y asquerosos, llegando a ser de muy mal gusto, hecho solo porque sí y sin remate. También la animación es pésima, ya que en vez de hacerse de manera tradicional en Rough Draft Studios, esta se hizo en Six Point Harness, con Toon Boom y Adobe Flash, convirtiéndola en una película horrible con un pésimo final para el show, que muchos fans como no fans de la serie, odiaron, y que cabe destacar de que los creadores originales, sí escribieron la película, pero fue dirigida por otra persona que no estuvo para nada involucrada en la serie original, y probablemente por ello se deba a que la película sea mala, pero que de mi parte, solamente me hago como de que no es canon.
Normalmente mucha gente suele decir de que la serie estuvo adelantada para su tiempo, pero que más bien son cosas que en su tiempo ya se llegaban a tocar, solo que no de manera frecuente como hoy en día, como en el capítulo de Futuro Gay, cuando Mueble creó un programa para niños de aceptación y tolerancia que supuestamente convertirá a los niños en gays, y en un futuro todo sea así, siendo una especie de sátira que toma la exageración de que solo por cosas como el beso lésbico de Lightyear, los niños se volverán automáticamente en gays, cuando a esos todavía ni les importa eso, y que para su tiempo, solo sería referencia probable de cuando decían de que Bob Esponja era un personaje gay, y era de mala influencia para los niños. Y sale Patricio como de Esponja. Pero también está el episodio de Términos de Afecto, en el que el mismísimo Mickey Mouse quiere borrar a las caricaturas racistas y políticamente incorrectas solo para que el mundo sea mejor entre comillas, cuando realmente lo que hace es peor, al negar parte de lo que es la historia, ya que aunque sea malo, es peligroso negarlo, ya que como dice el dicho, aquel que no sepa su historia está condenado a repetirla, y es algo que Disney como empresa muy actualmente quiere ocultar con una inclusión hecha nomás porque sí, y que al hacer esos intentos de eliminar esas cosas, lo que hacen es empeorarlo. También para su tiempo, fue lo de Cartoon Network censurando a Speedy González durante 3 años, solo porque lo consideraban racista para los latinos, cuando realmente era todo lo contrario, pero que de todos modos, a pesar de que no me gusta decir mucho que estaba adelantada para su época, porque al fin y al cabo era solo comedia, es de admirar que se tomaran la serie con algo de seriedad de vez en cuando, y que gracias a ello la hicieran memorable a su modo. La gente ahora es muy racista, pero no quiere admitirlo, así que fuimos censurados. Una vez en el 2021, en el Twitter de una mujer, intentó hacerle una funa a Gerardo Reyero, acusándolo de machista y homofóbico, solo por haber interpretado a Capitanazo en el programa, y como es obvio, terminaría siendo funada, junto con la suspensión de su cuenta, y aunque he oído de que la cuenta realmente era solamente bait, la situación sigue siendo bastante XD. En el episodio, el único en el que hay un cambio de trama parte 2, Escorpión, el personaje de la franquicia de Mortal Kombat, tiene un cameo bastante divertido. Mi movimiento especial es mover el bote. Ay, qué Que como curiosidad, el actor de doblaje Octavio Rojas, quien interpreta a Escorpión en este cameo, posteriormente sería la voz oficial del personaje en los juegos de Mortal Kombat X y 11. A lo largo de la serie, se suele mencionar de que Morocha tiene muchos hijos, debido a la gran cantidad de actividad sexual que ha tenido, supuestamente teniendo como 3, siendo el primero llamado Timmy, que se menciona en el episodio de Pizza con Salchicha, ya que Morocha dice de que se embarazó por un chico malo, y tuvo que vender a Timmy en el mercado negro para pagar las cuentas, pero inconsistentemente después en el episodio de Historia de 2 vacas, se menciona de que en realidad le había disparado porque pensó de que tenía rabia, cuando solamente se estaba cepillando los dientes, y la última mención de Timmy, es en el episodio de un especial extracurricular muy especial, en el que ella menciona de que está en un orfanato, pero como todos estaban actuando en ese episodio, y no se sabe si eso era real o no, no cuenta, siendo un misterio de qué sucedió realmente con el niño. También otro hijo que Morocha tiene, y es el que ha sido mencionado varias veces, es Rey, pero en el episodio de El nieto de Morocha, inconsistentemente, y de manera imposible por la edad de Morocha, resulta ser más bien el nieto de ella, pero que en la película esto se explicaría, ya que en una parte sale un tornado de fetos que resultan ser los hijos abortados de ella, siendo 7, y que de último, en el episodio de Bebé de Nicaragua, menciona que junto a Rey tenía a una hija llamada Juaneta, pero que fueron arrebatados por servicios de adopción, siendo renombrados como Heder y Raymond, y que calculándolos, Morocha tiene 10 hijos en total, pero que debido a la falta de cronología en la serie, es probable que el resultado sea otro. Ble, fue la prima de Clara con problemas mentales que apareció en el episodio de la otra prima, habiendo unas cosas a destacar de ella además de estar más buena que el pan, es cuando vemos que tiene 6 dedos en su pie derecho, pero que al parecer, esto fue un error de animación, ya que en la escena en donde tiene la posición prohibida con Capitanazo, esta tiene los 5 dedos normales. Además de que al final del episodio, donde se va en un bus lleno de personas que son atractivos físicamente, pero con problemas mentales iguales que a ella, en la versión sin censura, resultan ser las versiones retrasadas del cast principal, incluyendo a Ble como una copia de Clara, esto porque los de Comedy Central habían exigido de que se cambiara la escena porque no tendría sentido, y que a pesar de ello, en la versión sin censura, estas versiones de Capitanazo y Lulu, aparecen de todos modos por un momento cuando Ble anda de compras, y luego aparecen en el último episodio de la segunda temporada, tanto en la versión censurada y no censurada, junto a los personajes atractivos, y que de último, Ble vuelve a aparecer en el episodio de Fantasmas en el Casino. En la canción de Choca y Muere de Morocha en el episodio del pacto matrimonial de Capitanazo, durante al inicio y final de la misma, una información que aparece en la esquina inferior izquierda que en inglés dice, F.U. Gary Gray, que sería Fuck you Gary Gray, es una respuesta de parte de la serie, hacia el rapero conocido como Gary Gray, que en una entrevista de la BBC, había dicho de que La Casa de los Dibujos era el peor programa de la historia. Dime algo que no sepa, tonto.
En la escena del episodio del hijo en el que Capitanazo le dispara a un niño especial, creyendo que es el villano Magneto, para resultar que sí era él. Así que ahora somos tú y yo, Magneto. Se supone que por dicha escena, habrían problemas para transmitir el episodio, pero que de todos modos sí se pudo. El productor judío, fue uno de los personajes principales de la serie, que probablemente no muchos lo recuerden porque no era tan frecuente, pero era el encargado del reality show y de la casa en la cual viven los protagonistas, así como a estos les daba desafíos, y es como la representación de los creadores de la serie, así como también es una especie de parodia de Donald Trump por su cabellera, especialmente cuando tenía su alter ego de Bill Billetes en su primera aparición, que también era una parodia de Ricky Ricón, y a la vez del programa del aprendiz del propio Donald, y en la película se revela que tiene a un hijo, y una esposa totalmente respetable. Y que una cosa curiosa que algunos suelen mencionar con respecto a este personaje, es que tendría a 2 actores de doblaje, siendo el primero el fallecido Federico Romano, durante toda la serie, y en el último episodio tenía a Salvador Reyes, esto debido a que se dice que para la emisión de este episodio, el actor de doblaje Federico, había fallecido antes de darle voz nuevamente en este episodio, y por ende, sería reemplazado con Salvador, pero esto es erróneo, ya que la serie se grabaría y se emitiría desde 2005 hasta 2009 en Latinoamérica, mientras que Federico murió en el 2 de junio de 2010, y lo más probable es que el cambio haya sido solamente porque el actor andaba ocupado en otro proyecto. Pero que de todos modos, que en paz descanse. En el episodio de Capitanazo Imbécil, en las escenas en donde Capitanazo desmaya a Xander y a sus padres para borrarles la memoria, de una manera bastante peculiar. Y ahora para borrar tu memoria de toda esta conversación. Es una referencia al superbeso borra memorias de Superman. El juez Chocolatín, fue un personaje de la serie que aunque solo tuvo muy pocas apariciones, su mítica frase, Estoy demasiado ocupado siendo delicioso. es lo que haría que fuese recordado por varios, tanto así, que hasta incluso se llegó a tener una miniserie hecha en Flash de 6 episodios de 3 minutos para la página de Comedy Central en el 4 de octubre de 2007, hasta el 8 de noviembre de ese mismo año, pero que por desgracia, cuando dejó de estar disponible en algún punto, todos sus episodios se perderían, y actualmente solo el segundo episodio se encuentra disponible, junto a algunas cuantas imágenes que pude conseguir de Wayback Machine, y las fechas y premisas de los episodios, considerándolo como otro Lost Media de la serie. De esto no daré detalles realmente, y es probable que ya algunos lo sepan, y si no, busquen el contexto ustedes mismos, solo que diré que el actor de doblaje Luis Daniel Ramírez, se pasó de actor de método con su personaje de puerquísimo en la serie. Tu voz es la de Luis Daniel Ramírez. Sí, creo que sí. Mientras esto se termina, ¿puedo hablar con mi voz normal? Así que, la cosa es, tengo que reconocerlo. Te voy a dar algunas alternativas, o 2, o la que sea. Israel Attack, fue un videojuego Flash de plataforma similar a Mega Man, basado en la película de la serie que salió junto con esta, en el que controlabas a la personaje robot de la película llamada Israel, en el que vas persiguiendo a los protagonistas para destruirlos, pero poco tiempo después de que el juego saliera, múltiples denuncias de parte de israelitas y de parte de Honest Reporting hacia Comedy Central, el juego sería renombrado como Drawn Together The Movie, The Game. Pero no contentos con ello, posteriormente, todo rastro del videojuego sería permanentemente eliminado de la página de Comedy Central, al punto de que hasta el día de hoy, de lo poco que quedó de su existencia, es la pantalla principal del juego, ya que no hay capturas o gameplays disponibles del mismo que conozca, convirtiéndolo en un Lost Media. En el episodio de los leche bebés, en el que aparecen unos vegetales llamados fabuvegetales, que son una propaganda religiosa disfrazada como programa para niños, son una clara parodia a los Peggy Tales, siendo que incluso sus 2 miembros principales llamados Bob el Pepino y Larry Tomate, son simplemente los nombres de los personajes originales al revés, y aunque es muy probable que muchos hayan conocido a estos personajes por la parodia de la serie, yo de mi parte los conocí por esta película. ¡La gente se ríe de... Los chistes de gordas. Y de estereotipos. Y de estereotipos. Y de estereotipos. La razón por la cual Lulú de cartón se llama así en español, es debido a que en México existe una marca de refrescos llamada Lulú, la cual tiene a una mascota muy parecida a Betty Boop, y que al considerarse una copia casi igual que Lulú, decidieron ponerle así, y que en cuanto al apellido de cartón, supuestamente de cartón, es un sinónimo para referirse a una persona falsa, y que aparenta ser algo que no es, en Chile. En el episodio de los leche bebés, cuando le avisan de que a Lin Lin le arreglaron un monstruo de batalla para él, este exclama:
a modo de maldición, lo cual hace referencia a la Yoko Ono real, siendo bastante odiada en el género del rock and roll, al ser considerada responsable de la separación de los Beatles, y posteriormente en el episodio de Monstruos y Griegos, Lim Lim volvería a decir lo mismo. En el idioma original, Nat Faxon originalmente iba a ser la voz de Xander, pero que después de la primera prueba de voz, lo sacaron del proyecto, debido a que su voz era muy estereotipadamente gay para el personaje, donde al final optaron por usar la voz de Jack Plotnick, ya que al ser auténticamente gay, este no utilizaría demasiados siseos estereotípicos del habla homosexual, aunque como el buen latinoamericano que soy, la voz de Eduardo Garza me sigue pareciendo inigualable. ¡Sé fuerte, Sander! ¡Sé fuerte, Sander! En el episodio de Monstruos y Griegos de la tercera temporada, cuando el cartero llega a la casa con una carta de demandas al derecho de autor, es una referencia sobre el estado de los protagonistas, al ser estos parodias de personajes famosos, y sus múltiples cameos y referencias dentro de la serie, ya que como consecuente, esto sucede después. Yo me las llevo. En el episodio de México de la tercera temporada, en la escena en donde Lulu y Lim Lim quieren ganar dinero, hacen un espectáculo para que un burro le haga cosas a Lulu, lo cual este último se niega a hacerlo, lo cual, aunque parezca como otro chiste más de la serie, en realidad, es una parodia acerca del mito en el que también se hacían esta clase de actividades en México, específicamente, en Tijuana, a mediados del siglo XX. Algo que muchos suelen preguntarse con respecto hacia la película, es del por qué no se dobló la misma, siendo evidente que debido al bajo presupuesto de esta, haría que no tuviese ningún doblaje internacional, solo estando disponible en inglés, y con subtítulos en español en internet, pero que en lo personal, incluso si la película hubiese tenido doblaje, dudo mucho de que la hubiera mejorado realmente al igual que en la serie, algo irónico pese a que actores de doblaje como Eduardo Garza, llegaron a declarar de que le hubiese gustado participar en ella. Digo, no doblamos la película, pero me hubiera encantado. Saludos. Pero que fuera de ahí, desconozco la opinión de los otros actores de doblaje hacia la película, pero al menos sabríamos que Gerardo Reyero definitivamente hubiese aceptado estar, Arturo Mercado posiblemente no, y que Evelyn Solares además de retirada ya para el tiempo en el que salió la película, definitivamente tampoco participaría. Como algo que en sí es bastante turbio y norteño, en la serie, son algunas escenas y momentos incestuosos en el que se hicieron presentes, como la relación de Clara y su padre en los episodios de Pizza con Salchicha y el de Fantasmas en el casino. Otro momento sería en el que Capitanazo y su hermana llamada Capitanasa, poniéndose en modo reproductivo para reemplazar al hijo mutante que había tenido indirectamente Capitanazo con su hermana, y la última y la más recordada, e infame a decir verdad, es la de los hermanos en el capítulo de Desayuno Asesino, en el que después de ver a Quaker siendo golpeado, y recibiendo su merecido después de amenazarlos con la morición, pues... simplemente véanlo con sus ojos. Parece que Quackers obtuvo lo que merecía. Sí, pero... ¿y yo? Eres malo, le voy a decir a mamá. Esta clase de chistes pueden ser divertidos para algunos, pero para otros como algo simplemente muy turbio. Algo gracioso, y es más que probable que ustedes les haya pasado si han llegado a ver ciertos capítulos de la serie en YouTube, es que llegan a estar marcados para YouTube Kids, por error, y uno de esos ejemplos es el de este clip. En el episodio de Morocha contra el director de educación, en la escena en donde Puerquísimo y Xander están en el hospital, un momento antes, se nos presentan a algunos personajes famosos esperando en la sala, y entre uno de ellos es Burbuja de las chicas superpoderosas, que está embarazada, y aunque parezca como otro chiste turbio de la serie no más porque sí, en realidad, esto tiene explicación, ya que para el momento en el que este episodio se producía, la ya mencionada antes actriz de voz original de Lulu y Clara, se encontraba embarazada, y como Burbuja en el idioma original es interpretada por ella, los productores decidieron colocar esto a modo de broma interna, y aunque hay que admitir que puede ser algo gracioso por lo choqueante que es, en sí, no deja de ser algo retorcido, puesto que Tara también le ha dado voz a otros personajes que son adultas, y bien pudieron colocar una de ellas en vez de a Burbuja, pero que de todos modos, no serviría tanto la broma, y que al final, nunca sabremos quién le habrá hecho esto, si es que fue Boomer, o posiblemente. Entonces te gusta que te la metan, perra. El característico chiste de la serie, en el que Lulu se llega a cortarse a sí misma para calmarse de algo malo, originalmente sería eliminado por órdenes de Comedy Central, pero después de que Frankie Abernathy de la serie de The Real World San Diego hiciera algo similar, se les permitió dejarlo.
En el episodio de Monstruos y Griegos, en la escena en donde Capitanazo piensa en que las cabras y niñas no son iguales, se nos muestran varias fotos de niñas y cabras que llegan a ser algo normales, hasta que se muestran dos bastante gráficas, siendo la primera la de un posible africano indígena comiéndose a una cabra no viva, y la segunda se ven a dos cabras que fueron posiblemente degolladas, frente a un plato, siendo bastante perturbador saber de dónde habrán conseguido las imágenes los creadores del show, puesto que solamente se ven en este episodio, y en ninguna parte de internet si las intentas buscar, no te saldrá nada. En el episodio de los lechebebés, muchos solían decir de que la manera en cómo Mueble se masturbaba para tener a los lechebebés era parecida a la de Bob Esponja haciendo burbujas del episodio de las pompas de jabón, pero Bill Freiberger, escritor y productor ejecutivo del show, confirmó de que en realidad eso no fue intencional, ya que en realidad satirizaba a la investigación de las células madre, y que para ello tuvieron que hacer que Mueble se masturbara de esa forma rara, y sacara el esperma de la boca, para que fuese adecuado para la transmisión y no se parezca a una masturbación real, además de que originalmente Mueble se masturbaría en una cuchara y de eso tendrían que tomar los personajes para curarse, pero como eso obviamente no lo vas a transmitir en televisión, decidieron hacer que los lechebebés simplemente fueran grandes y lindos, como si fuesen pequeños animales en busca de un compromiso. La trama del episodio de El único en el que hay un cambio de trama parte 2, es una completa referencia al holocausto judío causado por el señor del bigote chistoso, durante la Segunda Guerra Mundial, debido a que la especie de los fresitas de la Rosita Fresita del episodio, son una representación de los nazis, que metían a los judíos a los campos de concentración, siendo en este caso la especie de los palocalcetas, que son enviados a las fábricas para terminar siendo dulces por los fresita, además de llevar puestos trajes de pijama, que hacen referencia a los uniformes con raya, que eran obligatorios para los judíos al entrar en esos lugares, además de la referencia hacia los negadores de dicha práctica, como la banca de los palocalcetas por Clara. El genocidio de los palocalcetas es una mentira perpetrada por la conspiración de la malvada banca de los palocalcetas. ¡Au! En el episodio de Pizza con Salchicha, en el que tanto Puerquísimo y Clara llegan a excrementar dentro de la caja de pizza, como una broma hacia el repartidor, que a pesar de ser algo asqueroso y sin sentido, que cualquier persona con algo de sentido común no haría en la vida real, pero sorpresivamente, este episodio sería la causante de que en el 2005, un grupo de porristas tendrían la idea de hacer lo mismo con una pizza de Domino's, e intentar devolvérsela al repartidor, donde luego admitirían de que tomaron la trama principal del episodio para hacer dicha broma, siendo un "o no" de parte de Comedy Central, como sus únicos comentarios con respecto al tema. Algo que confirma en la serie, o que solo está puesto a modo de broma para burlarse de Lulu, es que es hermafrodita, ya que se llega a mencionar o ver directamente que Lulu tiene una sorpresita debajo, como en episodios como el de la otra prima, el especial extracurricular, el de Rey Rey, el de Cereal Asesino, y en la película. La película de la serie nunca fue financiada por la propia Comedy Central, y más bien los creadores de la serie para poder hacerla, tuvieron que invertir los $350,000 que tenían, para la realización de esta. En la segunda parte del episodio de Atrapados en el centro comercial, el dueño del Hot Topic tenía un negocio bastante sádico en el que ganaba dinero torturando a personajes odiosos de caricaturas, los cuales eran Pedro Picapiedra, Deseosita, Daría, Scrappy Doo, Popeye, Homero Simpson, la hormiga atómica, el león Melquíades, Olafo el vikingo, y David y Goliat. Dicho negocio horrible, se trata de una referencia a la película de Hostel, en donde clientes ricos pagan dinero para ver a personas inocentes siendo torturadas al igual que en el episodio. En una entrevista en el que estaba Eduardo Garza junto con sus compañeros Mario Castañeda y Gerardo Reyero, en el canal de Alex Montiel, declaró de que una vez en una convención de Monterrey, un hombre se le acercó para que le dijera cosas eróticas con la voz de Sander, y como me llegó a costar encontrar la entrevista, doy créditos a este usuario en el que dicho clip de ella aparezca. Llega un tipo así grandote y me dice, oye, que tú eres la voz de Sander, la casa de los dibujos, mariconcillo ese. Sí, soy yo. Oye, ¿me puedes grabar un saludo? Hola, ¿cómo estás? Soy Sander de la Casa de los Dibujos y te mando un saludo. O sea, puto, grábeme algo más de hombres, más acá. Y yo, bueno, ¿cómo te llamas? Beto. Hola, Beto, ¿cómo estás? Ay, qué cuerpote tienes, nos vemos pronto. No, grábame algo acá, más sexual, acá que me prenda. Un saputo y de un Pero beso. aparte el tipo de un 80 y yo así, ¿te cae? Sí, algo acá, que me prenda, algo acá. Y yo le dije una guarrada, dime algo más sexual, más sexual. Rápido que viene mi esposa. A ese nivel. Me preguntan si tengo complejo de Dios. Yo soy Dios.
El crush fetish se trata de la parafilia y fetichismo sexual a la excitación de ver cosas siendo aplastadas, usualmente por mujeres con tacones, pero que por desgracia, esta clase de prácticas pueden llegar al extremo, hasta el punto en el que se involucren animales pequeños para distribuirlos en internet, y en la película de la serie, hay una escena muy grotesca acerca de esto en el inicio, donde el productor judío hace un desafío en el que los personajes deban usar tacones para aplastar perritos y gatitos, mientras que el productor judío se masturba al hacer esto, siendo una escena totalmente grotesca, enferma e innecesaria que no da para nada de risa, ya que a pesar de que no muestren directamente a los animales siendo aplastados, sigue siendo grotesco, y otra razón más de la cual porque esta película es horrible, junto a otra escena en específico que es igual de grotesca. En el episodio de Deletrea, descubrimos de que a la princesa Clara le excita ver accidentes automovilísticos, y aunque admito que desconozco del porqué de esto para explicarles, cabe destacar de que en realidad, esta es una parafilia verdadera, llamada sinforofilia. Una de las características principales de Capitanazo es el hecho de que esté dispuesto a darle a todo lo que se mueva y a lo que no, debido a la gran cantidad de parafilias y fetiches que tiene, y que para no tomarme la molestia de explicarles cada uno por razones obvias, dejaré esta lista rápida de cuáles son. Algo que es bastante divertido, y que aprovecha la censura televisiva de la serie, es que en el episodio de En el único en el que hay un cambio de trama parte 2, cuando Jeff Probst aparece enfrente de los protagonistas, y les dice: así que su siguiente reto es... chuparme el p***. En la versión sin censura de este episodio, en realidad la tiene pequeñísima, y también pasa algo similar en el episodio de Futuro Gay. El episodio del bebé de Nicaragua es posiblemente el episodio más fuerte de la serie, debido al tema que toca sobre el embarazo juvenil en Latinoamérica, solo que muy llevado al extremo con otro bebé, al punto de que incluso el propio Matt Silverstein decía de que el episodio era demasiado como para salir al aire, aunque al final sí lo hizo, y que en lo personal, me gusta más la subtrama en donde Capitanazo y Mueble son superhéroes, que a esta, pero que por lo menos nos dejó una buena lección. Debí saber que los bebés de Nicaragua no pueden resolver problemas, porque si lo hicieran, Nicaragua no sería ese pinche agujero. Usualmente se dice que el episodio de la Casa de los Dibujos Bebés, sí es canónico, debido a que trata de cómo los personajes en subversión de bebé, descubren los fetiches y aptitudes que tienen en subversión adulta, hasta el punto en el que es mencionado en el último episodio de la serie, pero que de todos modos hay varios puntos que lo contradicen de ser canónico, por el hecho de que todos vienen de la misma madre, cuando realmente no es así, y cada uno tiene sus propios familiares, y no se conocieron hasta cuando fueron adultos en el primer episodio, o como de que Mueble se vea así porque se deformó, cuando en episodios anteriores se establece de que existe la especie de los Palocalzeta, y entre otros puntos que hacen que el episodio no sea canon, ya que de todos modos, la serie le vale mantener continuidad con respecto a sus personajes y tramas sin sentido, que es lo que la hacen divertida y caracterizable. Antes de que la serie se estrenara, en varias partes de Estados Unidos, se promocionaba con un póster en el que Morocha y Clara se besaban del primer episodio, habiendo muchas personas que se quejarían de este, y que entre una de ellas se encuentra Patricia Highton, la cual le disgustó el póster, y pidió que lo retiraran, un caso tan particular que posteriormente en la serie, haría referencia en el episodio de Capitanazo Imbécil, en el que Puerquísimo declara que odia a Patricia Highton Gle, referenciando a la Patricia Highton real. ¿De qué otra forma podríamos ver? Todo el mundo ama a Sorgel Black, amigo, odio a esa Patricia Highton Gle, que Klex Blonde. También en la película hacen referencia a esto como parte principal de la trama.